Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Capítulo 2, versículo 21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles, y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Es el Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, podemos sentarnos, hermanos. Damos gracias al Señor una vez más por la lectura de la palabra de Dios y por este día santo. Estamos ya en este primer domingo de este tiempo de Navidad, habiendo sido el día 24, habiendo celebrado la liturgia de la vigilia de la Navidad, y el día 25 también hemos meditado acerca de toda la natividad del Señor y la encarnación del Verbo de Dios en el Evangelio de San Juan. Este primer domingo próxima también ya la celebración de la circuncisión del Señor. Por estos motivos prácticos, el sermón de hoy será acerca de la circuncisión, que realmente se celebra el 8º día después de la Natividad, que sería el día 1. Pero hoy vamos a meditar en este pasaje de las Escrituras que nos habla acerca de la circuncisión del Señor. En esta lectura del Evangelio, según San Lucas, hemos visto que cumplidos los 8 días
para circuncidar al niño, nos dice San Lucas, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Como nosotros sabemos, el Señor Jesucristo fue parte del pueblo escogido, del pueblo de Israel, y sus padres, como ya hemos mencionado antes, San José y también la bienaventurada María, fueron verdaderamente siervos de Dios, fueron justos, fueron judíos piadosos, temerosos de Dios, gente sencilla, fueron gente humilde, pobre, pero temerosos de Dios. Y ellos cumplían con todos los preceptos que la ley les pedía. La ley dada a Moisés, pero ya desde antes, a Abraham dada la promesa, se le dio el mandamiento y el encargo de esa señal de la alianza, esa señal del pacto con Dios, que es la circuncisión. Todo aquel que se acercaba para ser unido al pueblo de Dios tenía que ser circuncidado. El mismo Abraham fue circuncidado cuando le creyó al Señor, pero el Señor le mandó también que no solo se circuncidara a él, sino también sus hijos y todos los que estuvieran en su casa. Todo varón que nacía a los 8 días de nacer tenía que ser circuncidado según la ley. Entonces, de esta manera, el Señor Jesucristo tenía que ser circuncidado a los 8 días. Esta circuncisión se realizaba normalmente en la misma casa. No era la circuncisión un sacramento que se aplicaba en el templo con los sacerdotes, sino que normalmente la circuncisión se hacía en la misma casa a los 8 días de haber nacido la criatura. Nosotros sabemos que esta circuncisión, como señal y como sello del pacto con Dios, de esa alianza con Dios, luego en el Nuevo Testamento llega a su plenitud y pasa a sellarse en el bautismo para la Iglesia, ¿no? San Pablo nos dice esto en Colosenses capítulo 2, versículo 11, refiriéndose a Cristo, dice: en él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. En toda la época de la iglesia primitiva, San Pablo tuvo muchas discusiones con aquellos que venían del judaísmo y que querían mantener todavía la práctica ritual de la circuncisión. San Pablo deja claro de una vez y para siempre y constantemente que la Iglesia tiene la circuncisión espiritual que nos da Cristo cuando venimos al bautismo y somos en él bautizados. Y esta es la señal y el sello de esa alianza y de ese pacto que está relacionado con la plenitud del Espíritu Santo derramado en la Iglesia y en aquel que viene a Cristo. Bien, pero volviendo al pasaje que estamos considerando, esto solo ha sido un pequeño paréntesis, el Señor Jesucristo, como judío fiel, tenía que ser circuncidado al 8º día, y sus padres así lo cumplieron. Era lo típico, la tradición, que en el momento del bautismo se ponía el nombre, se ponía en ese momento el nombre. Por eso también en el mundo cristiano normalmente se habla del nombre de pila, ¿no? Del nombre de bautismo, porque es el nombre que se coloca también en el momento del bautismo, ¿no? De ahí procede exactamente la misma tradición en la Iglesia. Ahora, en ese momento es cuando al Señor se le pone el nombre, y como vemos, el nombre es Jesús. Como Mateo nos dice, ese nombre se le pone ese nombre porque el Señor, o Él salvaría, ¿verdad?, a su pueblo de sus pecados. El nombre de Jesús significa el Señor salva o Yahvé salva. Y recordemos que en el pensamiento hebreo el nombre está relacionado con el propósito de la vida de esa persona. Ese nombre es el que va a determinar y va a marcar quién es esa persona, qué es lo que hace también esa persona. Por eso que el nombre
en el pensamiento hebreo tiene algo muy profundo, un significado muy profundo. No es solamente un nombre que me gusta cómo suena, sino que tiene relación con el propósito de la vida. Y así debería ser también para nosotros, ¿no? Los nombres que se ponen a los hijos deben ser nombres principalmente que tienen un propósito o que tienen un anhelo de lo que queremos que esa persona sea delante del Señor. Bien, entonces, después de haber sido circuncidado el Señor al 8º día, nos cuenta también Lucas que al cumplirse los días de la purificación, nos dice versículo 22 de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. La ley del Señor prescribía 2 cosas, ¿no? Primero, la purificación ritual de la mujer, ¿eh? Es decir, la mujer que había dado a luz había quedado ritualmente contaminada y tenía que purificarse de esa contaminación, ¿no? El tema de la sangre y del parto había quedado ritualmente, ¿no? Es decir, ella no podía entrar todavía a las ceremonias y participar de la liturgia y de la vida plena, digamos, religiosa del pueblo, si antes no era purificada. Esa purificación se daba a través de un sacrificio que tenían que ofrecer. En ese sacrificio que estaba prescrito tenían que ofrecer, si era un niño varón, tenían que primero estar purificándose por 33 días. Además de la circuncisión, eran unos 40 días en total, los días que tenía que estar en purificación esa mujer antes de ir al templo y ofrecer el sacrificio, ¿verdad? Después de ese tiempo tenían que ir con un cordero y un palomino, ¿no? Y hacer ese sacrificio, presentar ese sacrificio al sacerdote en el templo para que se sellara, digamos, su purificación. En caso de ser personas pobres, nos describe también esto en el Antiguo Testamento, en el caso de ser personas pobres y no poder contar con un cordero, podían ofrecer directamente 2 tórtolas o 2 palominos. Cuando aquí nos muestra Lucas que la familia, ¿no? Esta sagrada familia, San José, la Virgen María y el Señor Jesús, van hacia Jerusalén para presentar al niño y para ofrecer este sacrificio de purificación, vemos que lo que ofrecen ellos son un par de tórtolas o palominos, ¿no? Esto nos muestra que era una familia pobre, ¿no? Porque si hubieran sido una familia pudiente hubieran ofrecido el cordero. Pero esto nos muestra justamente que la familia del Señor fue una familia humilde, una familia que procedía de los pobres, de los sencillos del pueblo, pero como hemos visto, piadosos, ¿eh? Era una familia piadosa, pero que ofrecía al Señor desde su sencillez y desde su pobreza lo que el Señor les pedía. El otro aspecto aquí es que le trajeron al Señor Jesús para presentarle al Señor. Es decir, aquí hay 2 cosas. Uno es la purificación de María, principalmente, por la cual se ofrece este sacrificio, ¿verdad?, de las 2 tórtolas. Y por otra parte era presentarle al Señor. Es decir, el niño ya habiendo sido circuncidado, ahora, pero como la circuncisión era en casa, ahora había que traer a este niño al templo, ¿no? Había que traerlo al templo o al sacerdote. ¿Para qué? Para presentarlo al Señor. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento el Señor en Éxodo 13 había dicho: conságrame todo primogénito. Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales, mío es. Es decir, el Señor pedía que todo aquel primogénito, todo aquel primero que había salido del vientre, le sea consagrado, ¿no?, a Él. Era consagrado, era para Él, o ya sea para ofrecer en sacrificio como los animales, o para el servicio a Dios. Entonces, en esta situación vemos que en el desarrollo, al final son los levitas, es la tribu de Leví los que son llamados para exclusivamente al servicio a Dios. Pero Dios había establecido que al primogénito de cada familia, en representación de que debería ser consagrado a Dios, se tenía que
redimir, es decir, se tenía que pagar un precio por su redención, ¿verdad? Y eso era a través de un sacrificio, y más adelante fue a través del pago de 5 ciclos, ¿no? Desde los 5 ciclos del templo allí en el altar. Y era un pago de redención por ese primogénito. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que la familia del Señor, como judíos piadosos, están yendo a cumplir con lo que el Señor demanda de ellos, ¿no? Presentan al niño en el templo porque él era el primogénito, y al presentarle también están cumpliendo con todas las obligaciones que ellos tienen y ofreciendo el sacrificio también de la purificación. Ahora, interesante es ver cómo Lucas nos muestra toda esta escena en la cual ellos, como familia piadosa, han hecho un viaje de aproximadamente unos 10 kilómetros desde Belén hasta Jerusalén para llegar al templo, para presentar este sacrificio, para dedicar al Señor o presentar al Señor en el templo, ¿verdad? Práctica que también en la iglesia se suele tener hasta el día de hoy. Cuando los niños nacen, ¿verdad? Son presentados al Señor, son bautizados y también son presentados al Señor en muchas comunidades, ¿verdad? Y ofrecidos al Señor en acción de gracias. Bien, pero ahora, cuando ellos están en el templo, fijaos que Lucas no nos da ninguna referencia, no nos da ningún detalle acerca de cómo fue el sacrificio, ni nos da ningún detalle acerca de qué dijo el sacerdote o qué hicieron los sacerdotes en el templo cuando el Señor fue presentado, ni en el sacrificio de la purificación. Una vez más, Lucas, bueno, y no solo Lucas, los evangelios nos muestran al Señor Jesucristo manifestándose y relacionándose con los sencillos, con los humildes, y no con los poderosos, ni con los aristócratas, ni con los que tienen grandes posiciones. Porque de pronto, aunque no nos habla de ningún sacerdote, ni de ninguno de los líderes de Israel, aparecen aquí dos personajes sencillos del pueblo, pero altamente piadosos. Aparece la figura de este anciano Simeón, que no era ni sacerdote, ni fariseo, ni ninguno de los líderes del Sanedrín. Era simplemente un hombre piadoso que se dedicaba a la oración, pero era realmente un profeta, al igual que Ana, la otra anciana que aparece más adelante. Nos dice aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Simplemente le identifica como un hombre, pero un hombre justo y piadoso, nos dice Lucas. Esperaba, y esperaba la consolación de Israel. Esta palabra consolación de Israel es un término sacado de Isaías que se refiere justamente a la espera de la manifestación del reino de Dios, a la venida del ungido del Señor que traía la redención para el pueblo, la consolación de Israel. Dice, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte antes que viese al Cristo del Señor. Este hombre ya anciano, ¿verdad? Simeón, que era un hombre justo y piadoso, como hemos visto, un hombre sencillo, que no tenía una autoridad religiosa, pero era justo y piadoso. Él esperaba esa salvación del Señor y el Espíritu estaba obrando sobre él, es decir, estaba actuando en él como un profeta, básicamente. Y le había sido revelado, ¿no? Dios le había manifestado al Espíritu Santo que él no se moriría sin ver al Cristo. Vaya promesa tan profunda, y promesa que el Señor cumple en ese mismo día. Versículo 27 nos dice, y movido por el Espíritu vino al templo. Es decir, vemos que este hombre, como un profeta, está siendo movido por el Espíritu Santo. Él está atento a la guía del Espíritu Santo. No sabemos cómo, pero el Espíritu Santo, de esas formas sobrenaturales que suele hacerlo en nuestras vidas, le dirigió, le movió para ir al templo. Y cuando los padres del niño Jesús le trajeron al templo para hacer por él conforme a la ley, en ese momento tienen el encuentro con este anciano Simeón. Es decir, aquí nos muestra Lucas que viendo al Señor, él le tomó en brazos,
le tomó en brazos, ¿no? A este niño. Podemos imaginarnos esa escena preciosa, ¿no? De él estando en ese lugar delante con José, María y el niño, y él, movido por el Espíritu Santo, sabía que este niño es el Cristo. Y en ese momento lo que él hace es coger a ese niño, cogerlo en sus brazos y bendecir a Dios. Bendijo a Dios diciendo, ¿no? Esta es la expresión típica de la oración, de una oración de bendición judía, ¿no? De una beraká, así se llamaban. Eran oraciones en las cuales el pueblo bendice a Dios, en la que el ser humano bendice a Dios como una bendición que sube delante del trono de Dios. Y él, movido por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, una vez más, esto nos recuerda cómo todos estos acontecimientos de la encarnación de Cristo están tan empapados de esa obra del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que se ha manifestado ya desde la Anunciación, la concepción virginal, luego en la visita de la Virgen María a Elizabeth, cómo el Espíritu Santo inspira a estas dos mujeres en toda esa conversación y los cánticos que se expresan allí. Y luego aquí de igual manera vamos a ver otro cántico del Nuevo Testamento, así como hemos visto el Magnificat, ese cántico maravilloso que expresa la misma bienaventurada Virgen María cuando visita a Elizabeth y profiere por el Espíritu Santo un cántico, ¿verdad? Que hasta el día de hoy la Iglesia conserva en su liturgia. Y ahora Simeón, de igual manera, tomando en brazos al niño, estando guiado por el Espíritu Santo, va a proferir de igual manera un cántico, que de igual manera guardamos también en nuestra liturgia, sobre todo de la oración de la oración vespertina o las vísperas. Bien, y ahora dice Simeón: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Este cántico breve, pero precioso, que como digo nosotros guardamos también en medio de nuestra liturgia, es un cántico donde vamos a ver al mismo Simeón, primero, bendecir a Dios y darle gracias por lo que a él personalmente le ha manifestado, porque ha cumplido su promesa con él, porque le había prometido que él no moriría sin ver al Cristo, al Mesías, y ahora le dice: pues despides a tu siervo en paz, ahora puedo morir en paz, le está diciendo él, ¿no? El anciano: ya me puedo morir en paz, porque ahora, conforme a tu palabra, mis ojos han visto tu salvación. Y esta es la forma en la que Simeón se refiere al Señor Jesucristo. Es decir, le llama al Señor Jesucristo tu salvación. Recordemos su nombre, Jesús. Yahvé salva, el propósito, una vez más, del nombre con el que él fue marcado en su circuncisión. Ese nombre marca el propósito de su vida. Por eso es que Simeón dice aquí: han visto mis ojos tu salvación. Esa salvación que es ese bebé que en ese momento tiene él en brazos. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? Y ese término, salvación, que Lucas realmente en toda su obra utiliza solamente 3 veces, siempre lo utiliza para una referencia directa a Cristo. Así también, cuando termina el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es obra de Lucas también, es la 3ª vez en la que utiliza este término para referirse también a Cristo y al mensaje del Evangelio, ¿no? Donde San Pablo dice: sabed que esta salvación, y se está refiriendo a Cristo y el anuncio de Cristo, de Dios, se envía a los paganos, a las naciones, y ellos oirán. Esto es cuando San Pablo predica en Roma ya, aunque todavía cautivo, pero a los judíos, y rechazan el Evangelio, y él les dice: pues sabed que esta salvación de Dios, este Cristo, se anuncia a las naciones, a los paganos, y ellos sí escucharán. Entonces vemos cómo para San Lucas, y aquí en las palabras de Simeón, Cristo es la salvación de Dios, la salvación que ha venido. Entonces se goza en este cántico Simeón por esa salvación que ha sido manifestada, que él ha visto con sus ojos, y ahora él puede morir en paz. Pero también le dice: la salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos.
luz para revelación a los gentiles, es decir, esa salvación que él ha visto con sus ojos, que él ha experimentado al cumplirse esa promesa de Dios que se la reveló, no es solo para él, sino que esa salvación la ha preparado Dios en presencia de todos los pueblos, para que sea luz de revelación a todas las naciones, a todos los gentiles. Y esto nos lleva al cumplimiento de la promesa de Dios dada a Abraham, que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, en su simiente, en la simiente de Abraham, que viene a ser el mismo linaje que es Jesucristo. La semilla de Abraham, el mismo hijo de David, en todo ese linaje por el cual viene el Cristo, Señor y Salvador para todas las naciones. Y esto fue lo que muchos de los judíos rechazaron por su orgullo étnico y religioso. Pero el Cristo venía para salvar a los pecadores de todo pueblo, lengua y nación. Por eso la Iglesia está unida de todas las naciones, judíos y no judíos, en el nombre de Jesucristo, son unidos como pueblo de Dios. Entonces, luz para revelación a los gentiles o a las naciones y la gloria de tu pueblo Israel, porque este Jesucristo era también salvación y gloria del pueblo de Israel, que tristemente después rechaza a su propio Mesías. Pero todos aquellos que reciben al Señor son hechos hijos de Dios, como hemos visto también en San Juan. Entonces, muy bonito y muy profundo este cántico de Simeón, y cada vez que nosotros lo cantamos en la liturgia tenemos que pensar y recordar exactamente el sentido que tiene cada una de esas palabras que este anciano Simeón con gozo nos da acerca de la salvación que nos ha venido en Cristo nuestro Señor. Bien, pero no termina esto aquí, sino que después de haber proclamado este cántico inspirado por el Espíritu Santo, nos dice San Lucas que José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, de todo lo que se decía del niño. Ellos ya habían venido desde atrás acumulando una y otra experiencia sobrenatural con Jesucristo, ya desde la anunciación, la concepción, luego en el nacimiento, la visita de los pastores y todo lo que se reveló allí, también lo de la visita de los reyes. O sea, todo esto fue manifestación tras manifestación de una obra poderosa del Espíritu Santo, y ellos estaban maravillados ahora allí en el templo, maravillados también de las palabras de este Simeón y de todo lo que se decía de Cristo. Pero todavía hasta este punto todo lo que se ha dicho acerca del niño ha sido cosas gloriosas, cosas maravillosas de su reino, de su poder, de que él verdaderamente es el ungido, el Cristo, palabras poderosas. Pero ahora van a salir también de boca de Simeón palabras difíciles y palabras duras, y es la primera ocasión, el primer momento en el que se les va a revelar a la Virgen María y San José también, que estaría por allí, la realidad del reino de Cristo y de que era necesario que él tenía que padecer, y que no era todo simplemente la gloria, sino que había algo muy importante que ellos tenían que saber. Por eso los bendijo Simeón, nos dice el versículo 34, Simeón pronuncia una bendición sobre esta familia. Cuán importante y cuán precioso es justamente esto, ¿verdad? Tener en cuenta todo lo que la Escritura nos habla acerca de bendecir, así como bendecimos a Dios, ¿verdad? Proclamamos su santidad, le alabamos y bendecimos su nombre. Dios también nos bendice, su bendición desciende sobre nosotros, y todos los padres sobre los hijos, todos los que tienen autoridad sobre otros, son llamados, como vemos en la Escritura, a pronunciar bendición sobre aquellos que tiene a su cuidado. Y aquí estamos viendo a Simeón actuar como un profeta que va a pronunciar la bendición sobre esta familia, ¿no? Y los bendijo. Y dijo a su madre María: he aquí es decir, este bebé, Jesús, está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha.
y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Entonces, Simeón está dando una profecía, ¿verdad?, a la Virgen María. Una profecía profunda y también dolorosa. Como he dicho, de Jesús se han dicho ya muchas cosas enfocadas a su realeza, a su mesianismo, a que Él es verdaderamente el Cristo, ¿verdad? A que Él es el Salvador, el Mesías y el Señor. Pero ahora Simeón está mostrando a Jesús como aquella piedra del ángulo que también se va a constituir en piedra de tropiezo a muchos. Este está puesto, dice, para caída. Muchos caerán en esta piedra. Jesús mismo ha dicho esa piedra. Él predicando después dice que edificaron los edificadores, os ha sido piedra de tropiezo. Se lo dice a todos los judíos que rechazaron al Mesías, ¿verdad? Y Cristo, ese Jesús, está diciéndole Simeón a María, será para caída de muchos, porque muchos no recibirán al Señor. Y Cristo sigue siendo hoy piedra de tropiezo para todo aquel que no le quiere recibir como Señor y Salvador. Para todo aquel que no quiere entregar su vida a Cristo, Cristo sigue siendo una piedra de tropiezo, porque el Hijo de Dios que se ha encarnado viene a llamarnos al arrepentimiento. Y si nosotros no le recibimos, si no nos volvemos a Él y nosotros le rechazamos, esa piedra que es para nuestra salvación se constituye en condenación, porque hemos rechazado al Hijo de Dios, el único que muere y resucita para el perdón de nuestros pecados. Y sin Él no hay opción de ser perdonados y de ser reconciliados por Dios. Así que si le rechazamos, nosotros mismos estamos yendo contra nuestra propia alma y estamos nosotros mismos apartándonos de aquella roca que puede ser nuestra roca de salvación. Entonces esta piedra será puesto para caída, dice, de muchos, pero también para levantamiento de muchos en Israel. Es decir, Simeón le está mostrando a María que muchos van a tropezar en este pequeñito, en este Jesucristo, que crecerá, morirá en la cruz, resucitará. Muchos tropezarán al negarle, pero también muchos serán levantados en él. Muchos serán edificados, ¿verdad? Así como nos dice Pedro que nosotros somos edificados sobre Jesucristo, que es piedra viva. Nosotros somos edificados como piedras vivas, como construyendo un templo, que es la casa de Dios, la iglesia. Es decir, muchos serán levantados, pero también está puesto para caída de muchos, de todos aquellos que le rechazan, de todos aquellos que niegan al Hijo de Dios. Entonces, estas son palabras proféticas profundas que le están mostrando por primera vez a la bienaventurada Virgen María y a San José que Jesús será piedra de caída, pero también de levantamiento para muchos. Y le sigue diciendo, y para señal que será contradicha, es decir, muchos van a contradecir la señal de Cristo, muchos van a entrar en debate con el Señor, y esto es lo que vemos en su vida. Muchos le rechazarán y van a contradecir todo aquello que Jesús ha hecho y ha dicho. Y ahora hay una profecía muy personal para la Virgen María. Le dice, una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Es la primera vez que a la Virgen María se le dice claramente que ella va a padecer un dolor supremo. ¿Por qué razón? Porque aquí está profetizando Simeón los padecimientos, la pasión y la cruz del Señor Jesucristo. Todo lo que se ha dicho antes es glorioso, pero ahora aquí nos está mostrando Simeón que este Jesús glorioso, Señor y Rey, no venía ya para destruir a los ejércitos romanos, no, Él venía para padecer y morir en la cruz porque sería rechazado por muchos y Él tenía que morir en la cruz para poder perdonar nuestros pecados, darnos una vida nueva y poder resucitar y traer luego plenamente el reino. Pero Él primero tenía que solucionar el problema del pecado y eso no se podía dar si no era muriendo en la cruz por nosotros, pagando el precio de nuestros pecados, aplastando a la serpiente, a Satanás y a la muerte
por medio de su propia muerte en la cruz. Pero esto era un precio altísimo, tanto para él en su propia experiencia de padecimiento, como también aquí se lo profetiza a María, que ella como madre tendría que padecer y sufrir también muchísimo el ver y experimentar los padecimientos que pasa su hijo. Ella como madre, para ella como madre serían como una espada atravesando su alma, ¿verdad? Es una experiencia dolorosa y sumamente profunda de la bienaventurada Virgen María, que estuvo con el Señor hasta el final, ¿no? Sabemos que ella como madre estuvo con él padeciendo, sufriendo. Obviamente nos podemos esto imaginar lo que significó para ella ver todos los insultos, las contradicciones contra su hijo, todas las falsas acusaciones, las persecuciones que tuvo a lo largo de su ministerio, todas las veces que intentaron cogerle para matarle, que pasaron muchas veces, mucha persecución, pasó hambre, el Señor no tuvo ni siquiera dónde apoyar la cabeza, como él mismo dice. Realmente fue una vida, la del Señor, marcada, ¿no? Marcada por el padecimiento, como el Hijo de Dios que venía no para ser servido, sino para servir y para dar su vida por muchos. Y esto llegó a su clímax, por supuesto, en la pasión y en la cruz, ya en esa Semana Santa, en la última semana en la que Jesús es tremendamente maltratado, ¿verdad? Injuriado y llevado de la forma más cruel, vergonzosa, humillante y dolorosa a través del camino del Calvario hacia la cruz. Y podemos imaginarnos cómo el alma de la Virgen María era atravesada por una espada en todos esos momentos como madre viendo a su hijo padecer de esa manera, y se mantuvo ella fiel junto a su hijo hasta el momento final en la cruz, ¿verdad? Y estuvo allí abajo junto con el apóstol Juan hasta el final y por supuesto hasta el entierro de nuestro Señor, pero luego se gozó también en la resurrección y en el Pentecostés con la llegada del Espíritu, ¿verdad? Y eso es un gozo y una alegría, pero nada le iba a quitar ese trago tan amargo y esa espada atravesando su corazón. Y es aquí Simeón el primero que claramente le muestra esta realidad profética tan profunda, ¿verdad? Bien, ahora, después de esta conversación con Simeón, de pronto aparece el otro personaje, que es esta profetisa Ana, ¿no? Nos dice, estaba también allí Ana también estaba allí en el templo, ¿no? Y esta profetisa Ana, que era hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años, nos dice, desde su virginidad, y era viuda, hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Hemos visto este primer viejecito que sale de esta forma maravillosa, allí como de los sencillos del pueblo, pero justo y piadoso, y actúa como un profeta lleno del Espíritu, dando este cántico y estas profecías. Y ahora de pronto aparece una viejecita también, esta Ana. De igual manera, no estamos hablando de un sacerdote, de los líderes del Sanedrín, de los ricos, no, de los pobres, de los humildes, pero que son piadosos. Sale esta mujer. Las viudas eran reconocidas como de las personas más humildes, pobres y necesitadas en el pueblo, ¿verdad? Pero vemos a esta mujer que desde su pobreza, como una viuda, es decir, ese término viuda ya en el pensamiento judío muchas veces y luego en el de la iglesia primitiva, se refería a estas mujeres que ya habiéndose quedado en la viudez, se habían dedicado al servicio a Dios, se habían dedicado a servir a Dios con su vida, ¿verdad? Y esta mujer estaba dedicada, consagrada al Señor. Y aquí nos dice que le servía, y usa una palabra, es una palabra sacerdotal, es decir, ella estaba como rindiendo realmente un servicio casi sacerdotal al Señor, de noche y de día. ¿Cómo? Con ayunos y oraciones, ¿no? Esa palabra es latreuo, que de la que viene latría, ¿no? Este es un servicio divino, un servicio de adoración, lo que rendía esta mujer al Señor, ¿a través de qué? De sus ayunos y de sus oraciones, porque ella oraba
noche y día. Es decir, esta mujer estaría en el atrio del templo, durante los oficios del templo, ella estaba allí, mientras los sacerdotes ofrecían los sacrificios, ofrecían el incienso, ofrecían la liturgia, ella estaba constantemente a través del ayuno y de la oración ejerciendo un servicio prácticamente sacerdotal, como una viuda allí de día y de noche, ¿no? En la noche también celebraban los guardas del templo, durante la noche también, pero estaba esta mujer allí, no se separaba de ese servicio al templo, ¿verdad? Al Señor en el templo. Y esta mujer Ana, que era de la tribu de Aser, una de las 12 tribus, que quedaban muy pocos y muy poca diferencia ya entre las tribus en esa época, había estado casada solo 7 años, ¿verdad? Solo 7 años, pero era viuda hace 84 años, es decir, esta mujer llevaba en ese servicio y en esa consagración al Señor 84 años. De edad podía tener por lo menos 103 años esta mujer, según se calcula. Era una mujer muy, muy mayor, pero consagrada realmente a adorar y servir a Dios. ¿Y esto qué importante es para nosotros? Qué importante es ver este comportamiento de esta mujer piadosa, porque nos muestra una vida entera consagrada a Dios. Y vemos cómo el ayuno y la oración son, como dice aquí, servicio a Dios. Una persona que dedica su vida a orar, una vida llena de oración durante todo el día y la noche, ¿no? Tiempos importantes de oración y de ayuno. Eso es un ministerio, es un servicio a Dios. Y cuán importante realmente las mujeres que se consagran a orar y al ayuno, ¿verdad? La Iglesia tuvo desde el principio mujeres consagradas y a lo largo de toda la historia esto ha sido una fuerza poderosa en la Iglesia, es la oración. La oración, por supuesto, de todo el pueblo, pero la gente consagrada específicamente a la oración y mucho las mujeres consagradas al ayuno y a la oración incesante durante el día, durante sus vidas, es algo poderoso, por lo cual Dios opera con gran poder por el Espíritu Santo. Y es verdaderamente un servicio, es un servicio a Dios, es un ministerio delante de Dios, el consagrarse al ayuno y a la oración. ¿Cuántas mujeres santas, ¿no? Muchas de ellas viudas, ¿no? Que han dedicado su viudez al servicio a Dios, gloria a Dios. Así fueron conocidas las viudas, ¿no? Desde la Iglesia antigua. También las llamadas las vírgenes, que eran aquellas que eligieron no casarse nunca para consagrarse también al servicio al Señor a través del ayuno, de la oración y a través de la caridad, de la misericordia, del servicio práctico. Qué precioso cuando una persona, mujeres en este caso, pero también varones, pueden consagrar su vida de esta manera a servir al Señor a través de la oración, del ayuno y también de la misericordia. Vemos cómo aquí el Señor ama a estas personas, a esta sierva suya, y a esta sierva también le concede, junto con Simeón, poder ver a este niño, tenerlo en sus brazos, ver al Cristo. Después de años de servicio, el Señor se lo concede. Qué maravilloso, ¿verdad? Y vemos otra cosa preciosa de esta mujer Ana, que servía al Señor. Dice que daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Esta mujer Ana fue, por decirlo así, prácticamente la primera evangelizadora, ¿no? Cuando Cristo ha encarnado. Así como María Magdalena fue la primera que dio el anuncio de Cristo resucitado, después una mujer, aquí también vemos a Ana, de Cristo encarnado, todavía como un bebé, ella de inmediato sale, ¿verdad? Tan viejecita y llena de oración y de ayuno. Pero imaginaos, ¿no? Esta viejecita en el atrio del templo, habiendo visto al Señor, se ha gozado y sale y empieza a hablarle a todo el mundo, a todos los que estaban del pueblo esperando la redención, esperando al Cristo, esperando el reino de Dios, y empieza a hablarles del niño. Gloria a Dios. Qué ejemplo para nosotros, ¿verdad? De piedad, de oración, de ayuno, de anuncio de Cristo, de hablar de Cristo a los demás. Vemos que estos dos viejecitos son sumamente especiales. Y estos dos viejecitos, pobres, humildes, sencillos, pero llenos del Espíritu Santo, profetas de Dios, son a los que Dios nos ha querido mostrar en este momento tan sagrado
de la circuncisión y la presentación del Señor en el templo. Y no a los sabios, a los escribas, a los fariseos, ni a los saduceos, ni al Sanedrín, ¿verdad? Sino a estos humildes y sencillos, como la misma familia del Señor, humilde y sencilla, pero allí se manifestó Cristo. Cuán importante es para nosotros y para que guardemos nuestros propios corazones, ¿verdad?, de las pretensiones, guardemos nuestro corazón de querer ser grandes, de tener posiciones. No, de lo que se trata es de la piedad sencilla, de la humildad, de la pobreza también, el renunciar a las grandes posesiones y vivir con sobriedad, vivir con sencillez, porque las riquezas al final te llevan a la codicia. Vivir con esa sencillez. Por eso el mensaje de Cristo está siempre enfocado a los pobres de espíritu, a los humildes, a los sencillos, y no a los ricos, no a los que quieren vivir en grandeza, sino en sencillez, en humildad, pero también en sobriedad, en piedad y en justicia, ¿verdad? Y así va a terminar este pasaje, diciéndonos que después de haber cumplido con todo esto prescrito en la ley del Señor, ellos volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Es decir, terminaron ello, volvieron a su tierra, a su casa, y este niño, que es Dios hecho hombre, en su humanidad iba creciendo, fortaleciéndose, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él, porque obviamente el Señor, en su humanidad, tenía que tener un desarrollo y un crecimiento normal como cualquier niño, ir creciendo en todas estas cosas. Qué maravilla y qué misterio estamos viendo aquí. Este misterio tan profundo de Dios hecho hombre, verdaderamente Dios, pero también verdaderamente hombre, en dos naturalezas que no se confunden entre ellas, ¿verdad? Sino que están unidas en una misma persona, ni se separan ni se confunden. Ese es el misterio de cómo en la persona de Cristo se une la naturaleza humana y la naturaleza divina. Gloria al Señor. Voy a concluir simplemente con unas breves conclusiones de nuestra vida. Primero vemos esta piedad de la familia de José y de María. Son un modelo de piedad, de una familia sagrada, de una familia humilde, sencilla, pero piadosa, cumpliendo todo lo que la ley del Señor les pide. Y así debemos buscar familias piadosas que estén dispuestas a obedecer al Señor en todo lo que Dios nos pide. Familias que estén llenas de Cristo, llenas de la vida real de la Iglesia, de una vida activa en los sacramentos, como es necesario, y una vida llena de la palabra de Dios, ¿verdad? También vemos cómo Dios quiso revelarse, ya lo he dicho varias veces, a los sencillos y humildes de corazón, a los que tienen una vida sobria, piadosa, pobre y sencilla. Busquemos esto en nuestras vidas, y así el Señor se nos va a manifestar constantemente. Vemos la obra poderosa del Espíritu Santo en todos estos acontecimientos. El Espíritu Santo moviendo e inspirando a Simeón, también a Ana, también a Isabel, también a la Virgen María y también a San José, ¿verdad? Y de igual manera necesitamos esa obra poderosa del Espíritu Santo. Y debemos estar dispuestos, así como estuvo Simeón, a oír y ser movidos por el Espíritu Santo. Pidamos al Señor que nos llene el Espíritu Santo y podamos ser guiados por el Espíritu Santo y adorar a Dios llenos del Espíritu Santo también. Unámonos cada día a ese gozo de Simeón, como hemos visto, ¿no? Ese gozo de ver al Cristo y de recibirle como Salvador y seguirle. No rechacemos como para los que Cristo fue roca y piedra de tropiezo, sino que sea para nosotros para levantamiento, para edificación. Así que recibamos al Señor Jesús para seguirle con corazones bien dispuestos. Entreguémosle nuestra vida a Jesucristo. Confesemos su nombre para el perdón de nuestros pecados. Invoca a Jesús para el perdón de tus pecados y que sea tu Señor. Sigamos ese ejemplo de Simeón y la línea de su profecía para ser salvos. Luego aprendamos de Ana, de esa gran piedad, de ese servicio a través del ayuno y de la oración y de la proclamación de Cristo a los demás. Que todas estas cosas se afirmen en nuestros corazones y que Dios nos ayude con su gracia a poder servirle en espíritu y en verdad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos
de los siglos. Amén. Que el Señor bendiga su palabra.